Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección rodando y lo hacemos con una marca nueva y es Malaguti, una marca que a muchos les sonará de hace muchos años, una marca que viene de Bolonia y que viene resucitada por el grupo KSR austriaco para presentarnos una gama que empieza por las 125, están muy centrados en ellas para hacer motos de acceso con un diseño, como veis, bastante aparente y a un precio todavía reducido. Así que tenemos la Dracon 125, una naked que en principio tiene muy buena pinta para el uso urbano sobre todo, así que vamos a empezar la prueba a ver qué tal. Bueno, pues empezamos el análisis estético de la moto y empezamos por el frontal, un frontal que le podemos ver detalles de otras marcas y es que lo que más destaca es este faro en posición vertical. Como veis tenemos doble óptica, en la parte de abajo tenemos la iluminación de cruce, arriba las largas y luego tenemos una zona inferior en la que tendremos la luz de posición con LED. Como veis tiene gran formato y ese detalle que iremos viendo a lo largo de la moto, como veis tenemos aquí este detalle en color granate que, bueno, así apagada no sabemos muy bien a qué se debe, pero bueno, ya investigaremos un poquito más. En la parte inferior del faro tenemos detalles blancos a juego con el resto de la moto y en la parte inferior pegada a la rueda tenemos este guardabarros en plástico pintado en negro mate, bastante discretito, no tenemos mucho detalle, y para las ruedas pues tenemos 17 pulgadas y un ancho de 100. Para la frenada tenemos un solo disco aquí en la zona izquierda con 300 milímetros, que considerando el peso de la moto es un tamaño más que considerable. Si vamos al lateral nos encontramos unas líneas, como veis, afiladas, unas líneas que nos pueden recordar claramente, aunque tenga un diseño un poquito más curvo, a una KTM Duke 125. Como veis tenemos toda esta zona que enlaza el depósito en sí con esta pieza que envuelve un poquito la zona del radiador, todo en blanco, bastante limpio, bastante agresivo. Y luego aquí en la zona lateral pues tenemos una zona de tapa de plástico en negro y luego esta zona trasera en blanco a juego con el depósito. Más detalles, aquí como veis también, como hemos visto en el faro, continúa esta zona en la que vemos incluso el nombre de la marca. Sin duda esta es su seña de identidad, aunque no tenga una funcionalidad más allá que decorativa. Y por lo demás pues una línea bastante suave, y como veis el asiento que empieza tal que aquí tenemos una sensación de mullido bastante buena, es blandito, como veis, se hunde bien, es ancho y tenemos una zona bastante asequible, bastante cómoda para el acompañante, pese a ser una 125 de este formato tan pequeño, pero al ser todo asiento parece que puede cumplir una función aunque sea esporádica. Y en la parte inferior tenemos un basculante de doble brazo normal y corriente, la rueda de 130, un poquito más de ancho no le vendría bien, no le vendría mal por darle un poco más de estética deportiva. Y como último detalle tenemos en la parte de abajo un soporte solo a un lateral para la matrícula, ya que este final de colín nos pide que llevemos ahí el guardabarros con la matrícula incorporada y unos intermitentes, que no lo he comentado en la parte de adelante, que como veis tienen un diseño bastante minimalista y obviamente en LED. Así que nada, ya lo hemos visto al completo. Ahora me voy a subir para que veáis qué tal me queda con mi 1.74. El asiento se levanta del suelo unos 805 milímetros, así que para alguien de mi estatura se ve bastante cómoda, como veis, incluso siendo el asiento ancho llegamos perfectamente. En cuanto a posición de conducción, las estriberas están en una posición bastante relajada, aunque no de paseo del todo, pero se adapta muy bien a las formas del depósito para un tamaño de persona como yo. Si fueras más largo ya tendrías más problemas chocando con el depósito. Y el manillar lo encontramos en una posición totalmente natural. Vamos con los brazos un poquito abiertos, la espalda recta y los codos ligeramente flexionados. Así que el ancho, la altura y todo es muy correcta, sobre todo para el uso urbano y para manejarla a nuestro gusto. Y ahora, si nos acercamos, vemos
una pantalla que dudo que con el brillo que hay se vea bien. Tienes razón, lo que dices. Si no, luego añadiremos imágenes para que lo veáis con comodidad, pero tenemos aquí esta pantalla principal en la que vemos toda la información. Tenemos velocidad y cuenta revoluciones. Muy pequeño tenemos hora, kilómetros totales. Aquí abajo aparecerían los testigos. Aquí a la derecha tenemos la temperatura del motor y aquí el nivel de gasolina. Luego, a través de la piña izquierda, accederemos a un menú en el que podremos movernos para configurar un poco la pantalla. Podemos tener el display en diferentes modos. Tenemos el modo Corsa Red, día, noche y que el cambio sea automático o manual en cuanto al cambio de luz. No penséis que esto tiene Quick Shift, porque no. No pasa nada. Luego el idioma, las unidades se pueden poner en kilómetros o en millas, avisos de mantenimiento y el reseteo. Bastante sencilla, pero con bastante opción, la verdad, para ser una 125 de menos de 4.000 euros. Y por lo demás en las piñas, pues tenemos lo justo y necesario. Tenemos el accionamiento del claxon, intermitentes, cortas y largas, no tenemos ráfagas y aquí en la derecha solo tenemos el cortacorriente y el arranque. Así que sencilla. Y como detalle deportivo tenemos el líquido de la bomba de frenos ahí a la vista, en modo transparente, que siempre le da un toque extra de deportividad. Así que nada, ahora toca arrancarla para que veáis cómo suena y después empezaremos la prueba. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues nada mal, ¿no? Y con este día además, pues toca probarla a fondo. La Malaguti Dracon es una 125 que, como ya os he comentado antes, posee todas las virtudes que necesita una moto urbana y además tiene un diseño bastante logrado y bastante deportivo. Así que ahora vamos a ver si esta deportividad se traduce también en cuanto a cifras y en cuanto a los datos en carretera. Obviamente es una moto ligera, pesa 144 kilos y tiene una potencia de 13,4 caballos, una potencia más que suficiente para desenvolverse bien tanto en ciudad como en carretera, aunque tengamos en cuenta las limitaciones que tiene este tipo de motos de 125. La verdad es que una de las ventajas que vemos nada más sentarnos y arrancarla es que no tiene mucha vibración al ralentí, ya que es raro, ya que estos motores de un solo cilindro poseen bastantes vibraciones que son difíciles de disimular o amortiguar. En este caso es una moto bastante relajada en parado y a ritmos normales, cuando vamos acelerando, se va volviendo un poquito más nerviosa, un poquito más vibrante, digamos, pero sin llegar al punto de molestar. Sí que molesta, aún queda bastante por probar, pero sí notamos una vibración en la zona de la pantalla cuando ya vamos a tope de velocidad, en torno a los 100 km por hora. Sí que notamos que vibra la pantalla y por lo tanto hay un ruido ahí que puede llegar a molestar un poco. Por contra, esa vibración no la notamos ni en el asiento ni casi en los pies. Simplemente vamos a notar que está arrancada y que está acelerando, pero va a ser bastante cómoda. En cuanto a comodidad, ya que estamos, voy a hablaros un poco del asiento. El asiento es ancho, tiene un buen mullido y llegamos relativamente bien al suelo. Es para casi todas las tallas. Así que es un asiento bien pensado para la ciudad, ya que es cómodo bajar las piernas para pararnos y las estriberas se encuentran en una posición bastante acertada que no es ni muy deportivo ni tampoco muy de cruiser. En cuanto al manillar, no puedo objetar nada, tiene una posición muy buena, es bastante plano, es bastante ancho, por lo tanto llevamos una posición que, gracias al formato tan reducido de esta moto, se hace bastante cómodo para la mayoría de las estaturas. Pero bueno, vamos a hablar del motor, que es a lo que venimos. Y lo primero que noto es que las marchas están muy bien escalonadas, tiene un desarrollo bastante correcto, pero sí es cierto que, bueno, como cualquier 125, el cambio de marcha va a ser necesario muy frecuentemente. Por lo tanto, podemos ir cómodos en cuarta sin haber sobrepasado los 50 km por hora. Por lo tanto, si vamos a rondar en esas velocidades de ciudad, sí que vamos a notar el exceso de la necesidad del uso del embrague. Pero bueno, el embrague es blandito,
Las marchas están un poco duras, pero entran bien, no hay problema, no perdemos de vista nunca el punto muerto, así que yo la he visto bastante cómoda para el día a día. La única pega real que he visto a esta moto en ciudad sería el tarado de la suspensión. Una suspensión que tiene poco recorrido y por lo tanto va a limitar un poco. Obviamente es una moto que no necesita tener unas suspensiones súper desarrolladas, pero sí es cierto que para ciudad, en cuanto cogemos un bache o un badén o cualquier tipo de bordillo o imperfección en la carretera, lo vamos a notar mucho siendo muy seca la reacción de la moto. Pero bueno, vamos a la carretera, ya que parece una moto juguetona, y el primer dato que hay que decir es que es una moto como mucho para carreteras secundarias, reviradas y demás. En autovía vamos a sufrir porque su velocidad punta, el corte de inyección nos llega a unos 100-110 kilómetros reales por hora. Por lo tanto, no vamos a ir cómodos nunca. La moto va a ir muy forzada y encima no vamos a poder con la velocidad media que nos encontramos en una autovía despejada. Por lo tanto, los adelantamientos a camiones y demás se pueden hacer un poco duros, pero bueno, como en todas las 125. En cambio, en carreteras secundarias, si tenemos el tacto bien de las marchas y sabemos jugar con estos desarrollos, podremos llegar a hacer divertida esta moto, ágil, ya que sí tiene una respuesta nerviosa y sí nos pide más guerra. Y además, esto unido a ese peso contenido que hablábamos antes, pues nos hace una moto bastante ligera para tomar curvas cerradas y en general pasarlo muy bien. Además, cabe destacar que su equipo de frenada es bueno, para el segmento es más que decente, ya que tenemos buenos discos delante y detrás y el accionamiento es bastante sencillo y tiene un tacto muy bueno. Si es verdad que de pillarle el truco al freno delantero puede ser un poco tosco al principio, pero enseguida nos vamos a acostumbrar a él sin problemas. Y si hace un momento os comentaba que la suspensión es dura para ciudad, todo lo contrario, en la carretera es una delicia, ya que absorbe bastante bien en caso de ir a una velocidad constante alta y nos hace sentir bien la carretera para poder enlazar puertos de montaña o lo que necesitemos hacer. Así que la dureza para este entorno de carretera secundaria es el apropiado. Por último, toca hablar de la autonomía, del depósito, consumo y todas estas cosas. El depósito de esta Dracon está en 10,5 litros de capacidad. Es una cifra algo justa, aunque bien es cierto que consumiendo en torno a 3 litros a los 100 podremos hacer una autonomía más que decente entre 300-350 kilómetros antes de que salte la reserva. Pero eso no quita que no sea un depósito algo escaso para cualquier categoría y para cualquier cilindrada. Creo que con este formato podría tener un depósito un poquito más amplio para aumentar esta autonomía. Pues aquí finaliza la prueba de la Malaguti Dracon 125, una moto que llega a un mercado bastante amplio en la que las motos de 125 así con aires modernos, aires deportivos, van ganando más terreno y van conviviendo de tú a tú con las que tienen un aspecto más neo-retro o clásico directamente. Malaguti llega para cumplir con las necesidades de algunos clientes que buscan una moto de aspecto deportivo y moderno, pero que no se vayan a esa barrera de los 5.000 euros, que es una bestialidad para lo que ofrecen cualquiera de esas motos. Esta está en la barrera psicológica de los 3.999 y aporta un diseño, como veis, bastante peculiar, bastante atractivo y bastante deportivo. Además, el motor funciona de maravilla, está al límite de potencia y tiene un ritmo bastante bueno. La única pega sería la caja de cambios, que tiene un tacto un poquito tosco, pero sí es verdad que encontramos el neutro muy fácil y que el escalonamiento de las marchas es adecuado. Así que yo creo que, en definitiva, es una moto atractiva, tecnológica, con un aspecto bastante moderno y adecuado, y con un detalle en el que se sigue manteniendo un poco el espíritu italiano para este diseño. Así que nada, agradecerle al grupo KSR la cesión de esta Malaguti, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un me gusta si os ha gustado el vídeo y también podéis activar la campanita para recibir las notificaciones. También tendremos... Joder, ¿cómo estoy, chaval? Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz. También tenemos redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, en el que encontraréis un montón de contenido multimedia para conocer a fondo esta moto y otras más.
y encontraréis el artículo escrito de esta moto y otras más, y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!